En la actividad 5 crearé un video o un ensayo el cual contenga lo siguiente: explicación de conceptos legales, un análisis de los vicios presentes en el caso de Noé, una propuesta y una solución con casos jurídicos y una vía procesal. Introducción. El consentimiento es uno de los elementos esenciales en los actos jurídicos. Sin él no puede existir un contrato ni una obligación válida entre partes. Sin embargo, para que este consentimiento sea legítimo, deberá darse de manera libre, informada y sin coacción. Cuando una persona es inducida a firmar un contrato, por error o bajo amenaza, mediante violencia, su consentimiento está viciado, lo que puede hacer que el acto jurídico sea anulable. En este video explicaré los principios de los vicios y el consentimiento que serán utilizados en el caso de Noé. Según el Código Civil Federal, lo analizaremos cómo se presentan. Propondré una solución legal para que puedan restablecer sus derechos. Conceptos legales. Los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento están regulados en los artículos 1812 al 1816 del Código Civil Federal y se clasifica en error. El error ocurre cuando una persona tiene una idea equivocada sobre los hechos, las condiciones del contrato o los efectos jurídicos que conlleva. No todos los errores afectan en el contrato, pero sí el error recae sobre la naturaleza del acto sobre un elemento esencial del contrato. Se puede solicitar su nulidad. Ejemplo: si una persona compra un terreno creyendo que es de una hectárea, pero en realidad mide la mitad, su consentimiento estuvo basado en un error esencial: violencia. La violencia se ejerce y se da cuando una persona usa la fuerza física para obligar a otra a aceptar un contrato. Para que la violencia vicie el consentimiento debe de haber una amenaza real del daño. Ejemplo: si alguien es obligado a firmar un contrato con una pistola apuntando su cabeza, evidentemente eso es sin su consentimiento libre, entonces se tomará como violencia. Temor o reverencia y amenaza. No siempre es necesario que haya violencia física. Si una persona es presionada con amenazas que afectan su bienestar o el de su familia, su consentimiento también puede estar viciado. La amenaza ocurre cuando se advierte a una persona de un daño grave, se accede a firmar un contrato. Este daño puede ser de naturaleza económica, legal o incluso física. Ejemplo: si alguien es obligado a vender su casa porque le dicen que de no hacerlo, le presentarán una denuncia falsa en su contra. El contrato puede ser anulado, ya que está siendo firmado bajo una amenaza. Análisis del caso de Noé. En el caso de Noé se presentan diversas irregularizaciones que demuestran que su consentimiento estuvo viciado. Analizaremos cada uno de los vicios presentados en su caso. Error. Noé fue engañado sobre la situación de su bodega durante meses. El abogado le aseguró que estaba gestionando el proceso de recuperación, cuando en realidad el inquilino ya se había ido. También hizo creer que tenía una deuda fiscal, cuando en realidad desconocía cualquier trámite ante el SAT. Amenaza. El abogado y el contador le dijeron a Noé que si no pagaba enfrentaría consecuencias penales y podría ir a la cárcel. Noé desconoce el tema, se asustó y buscó un préstamo para pagar la supuesta deuda. Demanda y nulidad. El contrato de prestaciones de servicios con base al artículo 1815 y 2224 del Código Civil Federal, Noé puede solicitar la nulidad del contrato alegando que su consentimiento estuvo viciado por error y amenaza. Debe presentar pruebas, como correos electrónicos, mensajes o WhatsApp. Denuncia. Demanda por daños y prejuicios. Noé puede exigir el reembolso de su dinero y una compensación por daños sufridos, incluyendo unos intereses que tuvo para pagar el préstamo. Esto se encuentra regulado en los artículos 1916 y 1900 del Código Civil Federal, que establece que quien cause daño a otro está obligado a repararlo. Esas son algunas de las soluciones que le daría al caso de Noé, y una demanda ante todo de la vía civil para poder reclamar daños y prejuicios. Conclusión. El caso de Noé es un claro ejemplo de cómo los vicios del consentimiento pueden afectar a la validez de un contrato, a través de engaños y amenazas. El abogado y el contratador lograron que realizara pagos indebidos, lo que afectó su patrimonio. Para protegerse, Noé puede acudir al juez para solicitar una nulidad de contrato y presentar una denuncia civil que podría ser por daños y prejuicios. Una compensación en este caso deja varias enseñanzas. Es fundamental leer y entender los contratos antes de firmarlos. Siempre debes de pedir asesoría de un abogado de confianza antes de realizar pagos importantes.